Lo que tratábamos de hacer es encontrar el diferencial de h, ¿no? Me cuesta un rato luego adaptarme a... Ya me acostumbré a menos, pero a ver. El diferencial de h sería igual entonces al Cp por el diferencial de t, sabiendo que... Sabiendo que lo que tengo que hacer es resolver la integral desde 800 grados Rankine hasta 1200 grados Rankine, ¿no? Ok, pero ustedes ya tenían un CP. Entonces, si no mal recuerdo, había que hacer la integral primero para el dióxido de carbono. A ver quién la escribe, de acuerdo a la ecuación del apéndice. Según yo, creo que ya pueden compartir. No, profe, no deja. No deja, a ver, déjame ver. A ver, borro esta. Permite que todos los tomen notas. A ver ahí. A ver si así. Sí, ahí está. Ok. A ver, ¿cómo le salió la integral? A ver, a ver, a ver. Ahí me quedé ayer. A ver. ¿Quién hizo la integral del dióxido de carbono? Ok, a ver, Andrés ahí escribe. Ok, Aldo ya puso todo el resultado, ¿no? A ver, ayúdenme primero con la integral. Quiero ver qué tan buenos son para ecuaciones diferenciales. A ver si estuvo bueno el curso de ecuaciones diferenciales, si lo tomaron en la mañana o en la tarde. Exacto, ok. Ahí tenemos el diferencial de h basado en A, B, C y D. Ok. Ese es un polinomio de segundo orden. Ok. De ahí creo que entiendo, va a sacar la integral. Se cierra de repente el Zoom. No me digan que también Zoom falla. Ya sigue el colmo. No, profe, es que al escribir se cierra. Ah, ya. Cuadra textos. Ah, el cuadro es muy chiquito.
Ok, entonces ahí tengo que pasar los grados Rankine a grados Kelvin, 666.6 y abajo 444.4, ¿no? Kelvin, ok. Entonces hago la integral. Acuérdense que la integral de un polinomio es simplemente separas las sumas de cada uno e integras, ¿no? Ok, A de t, B t cuadrada, ajá, C entre 3 t cúbica, más D entre 4 de t a la cuarta. Ok. Aquí nada más ahí. Creo que es un dedazo, ¿no? Creo que aquí está D no va, ¿no? Nada más. Creo que continúa, ¿no? Más D entre 4t cuadrada. De 600 a 400. Ok. Entonces, cuando sustituyes, todo lo que te queda es en sustituye 666.66. En el polinomio te va a dar un número, luego 444 lo sustituyes y tienes el otro número, los restas y según ustedes es 10.193.34. ¿Alguien había escrito en el chat algo? A ver, ¿coincide? Como veo el chat aquí. Chat, aquí está. Aldo decía que son 10.204. ¿Se parece? ¿Pueden ser las decimales? ¿Será eso? Ajá, puede ser la temperatura en los cambios, 444.8 y 667.2. Sí, puede ser los rangos de temperatura. Ok, puede ser cómo convertiste la temperatura a grados Kelvin. Ojo con una cosa, las ecuaciones que tienen en el apéndice del Senkel funcionan solo con grados Kelvin. Si yo le incorporo los grados Fahrenheit, pues ya bailé, ¿no? Entonces, utilicen siempre los grados Kelvin. Ok, entonces creo que es solamente un problema en la conversión de temperatura y en las décimas, no creo que haya mucho PEX. ¿Cómo convierto estos kilojoules a kilogramos, kilojoules sobre kilogramos mol a kilojoules por cada kilogramo? ¿Cómo le hago? ¿Cómo le harían? ¿Qué utilizo o qué hago? Peso molecular, ¿no? Acuérdense de los moles. Obtengo el peso molecular del dióxido de carbono y lo paso 1 kilogramo por cada kilojoule, un kilogramo mol a cuántos kilogramos y lo paso a kilojoules por cada kilogramo. Busquen el peso molecular del dióxido de carbono y pásenlo a kilojoules por cada kilogramo, porque es la unidad más común y la que van a utilizar. No en unidades mol, sino en unidades kilos masa. A ver, ¿quién lo quiere hacer? Pues el peso molecular. Recuerde cómo lo hicimos para la R, cómo lo convertimos con las R's del gas ideal. Ojo que son gases. Exacto. Muy bien. Ahí ya tienen. Exacto. En base a los kilojoules por cada kilogramo, ok. La masa, ahí está 44.01, ok. Ahí nada más habría que convertirla, ¿no? Para que me dé estos 10.000, pasarlos al peso molecular. ¿Qué se tiene que hacer? ¿Multiplicar o dividir?
Dividir, ¿no? Exacto, dividan 10.193 entre el peso molecular y ya tendrían kilojoules por cada kilogramo. A ver. ...231.61 kilojoules por cada kilogramo. Exactamente. Acá está. Ahí está el resultado. ¿Dudas? ¿No? Ok, el problema aún continúa. Ahora hay que hacerlo con el trióxido de azufre. A ver, ¿quién se echa el trióxido de azufre? Inciso B. Hay que cambiar las A, B y C. D, las constantes. Ahora cambio a trióxido de azufre. Y obviamente el peso molecular del trióxido de azufre también. Practiquen, practiquen. Momento de salir dudas y practicar. Ok, ahí obtengo los nuevos constantes A, B, C, D. Si te das cuenta, el hecho de tener la integral ya de forma genérica con la constante me ayuda, ¿no? Ahora hay que sustituir 800 y 1200 y obtener el resultado. A ver. Ok. Si se dan cuenta, los resultados siguen siendo muy gigantes cuando utilizo kilojoules por cada kilogramo mol, porque están en bases molares. Ahí lo que utilizo y tengo que buscar es el peso molecular del trióxido de azufre y dividir 15.145 entre el peso molecular del trióxido de azufre. Ok, ahí está el trióxido de azufre. Si alguien quiere también hacer el del etileno para terminar el problema, C. Inciso C. Etileno, una palabra que comúnmente escuchamos en Coatzacoalcos, ¿no? Porque lo escuchábamos hace algún tiempo. 80.6, ok. Etileno, etileno. La base de muchos plásticos.
Ok, 189.17 kilojoules por cada kilogramo. Sale, ya acabamos trióxido de azufre. Me falta etileno. Alguien échese el etileno. Practique ahora, que puede tener dudas o cualquier cosa. Siempre las dudas salen un día antes del examen y no tienen, dicen, ¿cómo me resuelvo esta duda? Ahora es la oportunidad, practicar y sacar dudas. Ok, ahí están las nuevas constantes. Si te das cuenta, cuando cambio el fluido, cambian mis constantes, integro, sustituyo en mi calculadora con la integral en los límites de la temperatura con kelvins y obtengo kilojoules por cada kilogramo mol. Luego busco el peso molecular correspondiente y yo lo dejo expresado en kilojoules por cada kilogramo. Yo les sugiero que siempre lleguen a este resultado porque es el resultado masa. El resultado mol a veces no nos es tan útil la termodinámica aplicada. Entonces siempre traten de dejarlo en estas unidades. Aquí lo llamo a kilojoules por cada kilogramo. Ok, el etileno, cadena de carbono, de carbonos, la base de muchos plásticos. Ok, gracias Andrés. Ok, muy bien, muy bien. ¿Quién decía que el cálculo diferencial integral no servía para la ingeniería? Sirve un montón y es la base. Si yo tengo buenos fundamentos de cálculo diferencial, de ecuaciones diferenciales, de álgebra, puedo ser buen ingeniero. Si no tengo buenos fundamentos de ecuaciones diferenciales, álgebra, geometría analítica, matemáticas, voy a ser un buen técnico, pero no un buen ingeniero. Muchas cosas me las resuelven las matemáticas, más ahorita, en cómo está de avanzado esta cosa. ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿No? Parece que no. Ok. Vamos a dejar de compartir. Vamos a poner otro lado. Quería mostrarles también algo que se pueden topar y que, déjenme abrir. Ok. Si ustedes ven el apéndice del Cengel, si gustan abrir el apéndice del Cengel, aquí puedo compartir pantalla y me puedo andar moviendo entre todos lados. En la página, ¿qué página es esto? Ups. Ok. La tabla A2, página 909. ¿Sí? Si se dan cuenta, aquí hay una tabla para valores específicos de gases ideales a varios gases, pero a una sola temperatura.
Si te das cuenta, esto es como una particularidad que tienen algunos gases. Si te das cuenta, nosotros resolvemos una integral y entonces lo que tratamos de hacer, de acuerdo a la gráfica que les presentamos en MATLAB o las que hicieron en MATLAB, si te das cuenta, cuando tú tienes un intervalo de temperatura, el CP cambia. El CP puede ir dando diferentes valores en un orden de segundo orden o hasta de tercer orden, por eso son polinomios de tercer orden, y te puede dar diferentes cantidades a diferentes temperaturas, ¿no? Cuando nosotros lo que acabamos de hacer con la integral es calcular el diferencial de entalpía, el diferencial de energía que suma la energía interna más el producto de presión por volumen, ¿ok? Es un término de energía total. Entonces, cuando nosotros tenemos una energía total ahí ya calculada, lo que nosotros hacemos con la integral es cuantificar los cambios que tiene el CP con respecto a la temperatura, ¿sale? Algunos otros libros lo que hacen es esto, tomar, por ejemplo, valores promedio. ¿Qué significa? Que pueden tomar, por ejemplo, para el aire un valor de CP de 1.005 y lo utilizan como si fuera una constante. ¿Qué ventajas tiene esto? En que tú puedes, si recordarás la integral, tú tendrías delta de H igual al CP por un diferencial de temperatura, ¿sale? Y entonces nosotros lo que teníamos era una integral que tenías aquí. Lo que nosotros estamos considerando con los cambios del CP es que el CP es una función que cambia con respecto a la temperatura, lo cual es muy cierto para muchos gases. O sea, es una función que está amarrada a la temperatura solamente, ¿sale? En algunas de las formulaciones de repente ves esto, que un CP es una constante. ¿Qué pasa? Generalmente en intervalos cortos de temperatura, el CP podemos asumir que es una constante. Generalmente en los ejercicios y en las gráficas que vimos, nosotros dábamos un amplio rango de temperaturas, o sea, ponía un límite inferior y un límite superior en el vector de temperaturas. Y entonces era amplio el rango de temperaturas que yo utilizaba. Pero si nosotros reducimos ese rango de temperaturas a un rango más pequeño, puede ser que la variación del CP no sea tan significante. Entonces, en algunos de los casos, esta CP la consideran como una constante. ¿Qué es lo que hacen? Pues simplemente delta de H es igual al CP multiplicado por el diferencial de temperaturas, ¿sí? Hacen que la CP sea un valor constante, sale de la integral y lo multiplica por el diferencial de temperaturas, que obviamente va a ser pequeño, ¿sí? Obviamente va a ser un tramo pequeño y puedes utilizar un CP promedio. Esta es la diferencia. Nosotros a esto lo conocemos muchas veces como un CP promedio. CPs que son constantes en intervalos de temperatura cortos. Su rango de aplicación a veces es útil y obviamente existe error al considerar ese tipo de CPs, pero pues asumimos a veces ese error. Entonces, esta es la diferencia. Por eso a veces encontramos tablas en donde tenemos CPs promedio para diferentes gases y otras tablas en donde yo tengo, por ejemplo, las ecuaciones que hemos venido trabajando. A ver si hay alguna otra donde haya CPs. Creo que es la única que vi. Aquí está, por ejemplo, mira, propiedades. Bueno, estos son de líquidos. En los líquidos es más común. Ok, eso también hay que aclararlo. Los CPs y las ecuaciones que utilizamos son para gases. Los polinomios que ahorita utilizamos son para gases. El CP promedio es un poco más aplicable cuando utilizamos líquidos, ¿sí? ¿Por qué? Porque sus CPs cuando aumento la temperatura no cambian mucho. Es lo mismo que pasa, por ejemplo, con el agua líquida. Si tú tienes un intervalo entre 40 y 80 grados centígrados, su CP es prácticamente constante. No tiene caso hacer la integral. Las integrales tienen sentido cuando estás utilizando gases y calientas o enfrías un gas. Eso es el diferencial de entalpía. Si te das cuenta, el diferencial de entalpía son en unidades joules por cada kilogramo, energía por unidad de masa. Entonces, esa es la energía que tú necesitas adicionarle a ese gas para elevar esa temperatura, ¿sí? Ahorita, por ejemplo, veamos de 800 kelvins a 1200 grados Kelvin. Entonces, yo necesito adicionar esa cantidad de energía para que el gas llegue a esa temperatura. ¿Sale? Es importante porque es la energía que yo tengo que consumir o que tengo que adicionarle al gas para que incremente su temperatura. Pero en los líquidos, los CPs prácticamente se mantienen constantes. Mira, aquí por ejemplo,
te dicen a diferentes puntos, por ejemplo, aceites comestibles, argón, N-butano, dióxido de carbono, etcétera, pero en algunas propiedades que son líquido. ¿Ok? Ahí es en donde prácticamente puedes considerar al CP como una constante, sacarlo de la integral y hacer esto, delta de H, CP, delta de T. ¿Sí? Ojo que eso lo estoy haciendo líquidos o gases. ¿Sí? Solamente esta fórmula aplica si utilizas gases con los polinomios o líquidos con los CPs promedios. Si ya los mezclas, o sea que sea vapor líquido, no puedes hacer esto. O sea, esto es un error. Hay gente que lo hace y errores termodinámicos y de cálculos. Entonces hay gente que dice, bueno, si esto es separado lo puedo mezclar. No puedes hacer eso. ¿Por qué? Porque el CP de una mezcla cambia radicalmente, es otra cosa, es otra formulación. Entonces, ojo con eso, puedes utilizarlo solo para gases o solo para líquidos. Líquidos como una constante, como uno gases como una función. ¿Sí? Lo aclaro porque luego yo he visto horrores de ingenieros que hacen eso. Aquí hay otra, por ejemplo, mira, calor específico de CP de diferentes materiales, la arena, la arcilla, el caucho y demás, ¿no? Entonces, esos son algunos otros valores que puedes estar utilizando. Mira, calores específicos, por ejemplo, incluso de alimentos, la carne de pollo, las cerezas, las espinacas, las fresas, el huevo, la lechuga, el maíz dulce, ¿ok? ¿Por qué? Porque al fin y al cabo lo tratamos también como fluidos en algún punto de su proceso. Y creo que esas son todas. Ok. ¿Alguna duda al respecto? Profe, ¿y cuándo es que consideramos, cuando consideramos el cambio de temperatura que es muy corto, cuando consideramos CP constante? Es relativamente, o sea, ¿cómo se dice que es cuando la temperatura es corta, que no es Ya. muy grande? Ya te entendí. A ver, déjame mostrarte. ¿Cuándo decimos que es tan pequeño o no tan pequeño, por decirlo así, ¿no? ¿Qué tanto es pequeño, por decirlo así? Mira, estas son las gráficas que nosotros hicimos, ¿no? Lo que nosotros aquí estamos planteando es que tú tienes un amplio rango de temperaturas. Empezaste en 200 y cacho, 240 y terminas en 100, en 1400, casi 1500 grados centígrados. Los valores de los CP, por ejemplo, para el dióxido de carbono, aquí tendrías más o menos como 36 y puedes alcanzar valores hasta de 55. ¿Sí? O sea, si proyecto más o menos y estoy viendo la línea negra del dióxido de carbono, ¿qué significa? Que el valor de dióxido de carbono cambia bastante, ¿no? Pero si tú haces más pequeño tu intervalo, vamos a poner un ejemplo, digamos que voy a hacer ahora mi gráfica entre 1000 y 1020 grados centígrados, lo que en realidad estarías viendo es un cambio muy pequeño en el dióxido de carbono en su CP. O sea, prácticamente estarías, ¿qué diciendo? Un cambio así, entre 55.5 y 56, ¿sí? Entonces, a esa escala me refiero, a que cuando tú tengas diferenciales de temperatura muy pequeños, o sea, cuando calientes y enfríes muy poco tu gas, puedes agarrar un CP promedio y sacarlo de la integral y no hacer la integral. Simplemente agarras un CP promedio, lo multiplicas por este diferencial de temperatura pequeño y encuentras tu delta de H. ¿Ok? Entonces los polinomios funcionan y lo que hicimos hace rato ahorita, siempre y cuando tú tengas rangos de temperatura grandes. Por ejemplo, tomo el caso del etileno. Si tomo el rango de temperaturas de 600 y lo voy a tomar hasta 1200. ¿Sí? Ahí sí vale la pena. Por eso a veces es importante tener una idea de cómo se mueve esto. Por eso hacemos las gráficas. Porque si te das cuenta aquí, cuando tú empiezas con 1600, pues tienes un CP como de 73, algo así, ¿no? Pero ya cuando terminas, mira, ya andas en valores de 100 y cacho. Si tú tomas un CP promedio, pues haz de cuenta que vas a agarrar como un 89 más o menos, ¿no? Pero obviamente va a haber cierto error ahí porque tu intervalo de temperatura es alto, es grande. Entonces ahí sí vale la pena hacer para gases a altas, o sea, a cambios de temperatura grandes, ahí sí resuelve la integral. ¿Me expliqué? Sí, profe, gracias. Va. Ok. Entonces, ahí terminamos con gases ideales.
Ok, lo que resta, ¿cuánto me queda? 5 minutos, ok. Esta es la clase que vamos a hacer el lunes. ¿Qué quiero dar aquí a entender? Ya vamos a entrar en términos de trabajo y calor. Después de ver trabajo y calor viene su segundo examen parcial. Entonces, yo creo que si estamos por aquí del 16 de abril, póngale otra semana y cachito, por ahí del 28 al 30 viene el segundo examen parcial, ¿sí? Que serían CPs, trabajo y calor, para que podamos, digamos, de tener una segunda evaluación. Entonces, ahí vayan anotando que como en semana y media van a tener un segundo examen parcial. Entonces, trabajo, que es lo que vamos a empezar a ver a partir de la siguiente semana, es aprender la formulación y el cálculo de trabajo en procesos considerando una frontera móvil. Es el primer punto que vamos a tocar. Ustedes en algún punto de su formación ya empezaron a hablar acerca de trabajo. Si no mal recuerdo, en la preparatoria ustedes hacían cálculos acerca de trabajo en física, por ejemplo. Hacíamos, por ejemplo, cálculos de trabajo, de desplazamiento y demás cuestiones, ¿no? Generalmente nosotros el trabajo lo utilizamos bastante porque son parte de nuestras herramientas mecánicas. Exacto, W. Generalmente lo utilizamos como partes funcionales acerca de los motores térmicos. ¿Qué es lo que pasa y qué es lo que más o menos lo utilizamos? Generalmente nosotros tenemos cierto pistón que está contenido con cierta mezcla de gases, que son partes fundamentales, por ejemplo, del motor térmico o del motor para generar movimiento, el de un carro de Fórmula 1, el de un carro convencional, o motores o máquinas térmicas como por ejemplo compresores y turbocompresores, ¿sí? Entonces, digamos que en esa parte es donde aplicamos más ese tipo de conceptos, no tanto en los desplazamientos de cuerpos y demás, digamos que eso lo vieron como en física, pero para termodinámica digamos que este tipo de dispositivos son los que nos van a servir un poco más. ¿Qué es lo que pasa y cómo funciona un pistón? Generalmente nosotros tenemos un cilindro, a veces de sección transversal circular, en donde yo voy a contener algún tipo de gas o mezcla de gases. En los motores de combustión interna nosotros lo utilizamos aquí como mezcla de gases, dióxido de carbono, monóxido de carbono, vapor de agua, algunas trazas de azufre, etcétera, dependiendo de la calidad del hidrocarburo o de la mezcla que estemos utilizando. Y generalmente utilizamos chispas, o sea, encendemos el gas, ¡pum!, estalla, genera al fin y al cabo una mezcla de combustibles y tengo una frontera móvil, un movimiento, ¿sí? Entonces, cuando yo tengo ese movimiento, lo que trato de hacer es un desplazamiento hacia arriba. ¿Qué es lo que trato de hacer como frontera móvil? Empujar. Con todo esto, lo que yo trato de hacer es empujar con la acción del gas en expansión y tratar de tener el movimiento hacia arriba. Aquí lo dice, el trabajo es asociado con el movimiento de la frontera y esto es considerado como trabajo en la frontera por el movimiento de esta, ¿no? Entonces yo aquí tengo el desplazamiento del gas. Muchas veces, en muchos sentidos, o por ejemplo, cuando genero este movimiento dentro de un eje, yo puedo tener diferentes pistones. Por ejemplo, los arreglos de B8 o de B6 o B4 es simplemente el arreglo, por ejemplo, en Fórmula 1 de B12, que tiene 6 y 6 pistones de un lado y 6 del otro. Y en medio tienes un eje. El movimiento que tú haces aquí con la combustión de los gases de combustión es que tú empujas al pistón hacia arriba, generas un movimiento. Ese movimiento mecánico se transmite en un eje, ¿ok? Por mecánica y torsión tú la transmites en el eje y generas movimiento de los émbolos. Y lo que tú generas a partir del movimiento y la dinámica es movimiento en las ruedas. ¿Sí? Transmites ese movimiento y lo conviertes, esa energía térmica y mecánica que está contenida en el gas, la conviertes y la pasas a un eje. ¿Ok? Para entender eso que van a ver en plantas térmicas y motores térmicos, hay que saber calcular trabajo, porque si no, no le van a entender a su maestro. Entonces, nosotros lo que hacemos en termodinámica de inicio es idealizar algún tipo de gases. Gases que pueden estar aquí como gases ideales y trato de calcular el trabajo que generaría la expansión y la compresión. En este curso lo que vamos a hacer es tratar de calcularlo desde una perspectiva de gas ideal y las mezclas de combustible, los movimientos y las torsiones y los movimientos, por ejemplo, de un carro lo van a ver en motores térmicos, ¿sí? Ese es el siguiente curso.
Entonces, esto es lo que vamos a empezar a ver el lunes. Ya me queda un minuto de conexión. Lo único que quiero es simplemente que ustedes más o menos vean eso y les voy a pasar dentro de la actividad ahorita, a ver si encuentro un video acerca del funcionamiento de motores térmicos dentro dentro de un carro para que más o menos lo vean. Y el lunes empezamos con esta parte. ¿Sale? Ya se me va a acabar el tiempo de Zoom, ya no me reconecto. ¿Alguna duda o comentario final de ustedes? Cuando termine trabajo y calor, ahí viene el otro examen, ¿eh? Como en semana y media. Así que ya les estaré diciendo la fecha. Y obviamente la actividad que hay que entregar. Ok, entonces, sin más, los veo el lunes. Hasta lunes, profe, nos vemos. Chao, buen fin de semana.